el patrono del pueblo Zoque de San Marcos Tuxtla, establecido por los dominicos, con los pobladores que estaban ya aquí en esta zona en la época prehispánica, en el Coyatojonó prehispánico. Es muy importante porque efectivamente la visita de San Marcos, erigida alrededor de 1560, pues muy posiblemente incluso sobre una plataforma prehispánica, agrupó en su alrededor a los 4 barrios, que seguramente ya eran 4 divisiones incluso antes de la época colonial entre los zoques de Tuxtla, y de ahí se realizó la nueva traza que tenía que ver con una nueva forma de ver el mundo, una nueva religión y desde luego un nuevo ciclo ritual y festivo. Yo quiero pensar, porque hay muchas razones por ello, hay otros ejemplos, de que el inicio de la consagración del espacio para la visita de San Marcos Tuxtla se dio precisamente un 25 de abril de alrededor de 1560, y precisamente por eso se le dedicó a este santo patrono, que además es uno de los 4 evangelistas. Esta visita dependía del convento dominico de Chiapa de Corzo, y en su alrededor se estableció, en torno al templo principal, se establecieron las capillas que fueron haciendo su propio ciclo festivo, y mucho de eso permanece en el ciclo festivo actual. Efectivamente es muy importante en ese sentido identitario, porque San Marcos, aunque a mucha gente no profese o no sea de la religión católica, indudablemente está en la base del poblado colonial de San Marcos Tuxtla, y al ser el edificio, la catedral, la actual catedral, el más notable del centro de Tuxtla Gutiérrez, pues evidentemente está relacionado además con la imagen más clara que tenemos de nuestra capital. Digamos que remodelaciones ha tenido dos básicamente: la de principios del siglo XX, cuando se convirtió la parroquia de San Marcos en la parroquia de la capital del estado. Posiblemente se les hizo ya muy humilde para ese papel, y entonces se le cambiaron algunos elementos del edificio original del siglo XVI, como podría ser la cubierta, que era originalmente de madera y teja, y entonces se le hizo una bóveda, por los muros laterales de la nave, que se cambiaron de adobe a mampostería, y desde luego la fachada que fue adornada con 2 torres que no tenía originalmente. Y luego la gran remodelación de los 80, también del siglo XX, cuando perdió la fachada, las modificaciones que había tenido la fachada a principios del siglo XX, y ganó una torre que es la que actualmente vemos. Sin embargo, sí es importante decir que el edificio es básicamente, esencialmente el mismo del siglo XVI, es la misma traza, la misma orientación. De hecho, la parte del crucero y el presbiterio es todavía la original. Todavía podemos ver los rasgos allí de la arquitectura religiosa del curato de Chiapa de Corzo, porque evidentemente lo hicieron los mismos frailes constructores que construyeron la iglesia de Santo Domingo de Chiapa. En el siglo XIX se registraban 2 ferias importantes en Tuxtla: la del santo patrono, que era San Marcos, y la de la Virgen de Guadalupe. La feria de San Marcos sigue siendo un punto de encuentro de lo más tradicional. Por ejemplo, vemos omés, vemos llegadas de procesiones con los omés y ensartas de flores de mayo. Vemos algunas danzas tradicionales, eso que yo creo que sigue siendo muy importante en ese sentido. Ahora, no hay que olvidar que una muy buena parte de la población tuxtleca, no tendría ahorita el dato exacto, pero una muy buena parte de la población ya no profesa la religión católica, y eso evidentemente limita las celebraciones desde el punto de vista estrictamente religioso a una parte nada más de la población. Sin embargo, creo que culturalmente sí es algo que le pertenece a toda la ciudad y a toda la población de la ciudad, porque finalmente en torno a esta devoción fue como surgió la traza original, los 4 barrios, una serie de cuestiones que todavía se mantienen a pesar de los siglos. De hecho, de San Marcos es uno de los edificios más importantes desde el punto de vista arquitectónico y patrimonial de la ciudad. A mi juicio, de hecho, es el principal, no solamente del centro, por todo lo que ya mencioné, sino de toda la ciudad. Y efectivamente es un edificio en gran medida que conserva las líneas del siglo XVI, pero que incluso creo que la remodelación de los años 80, que hizo, por cierto, el arquitecto Díaz Morales, que recibió en algún momento el Premio Nacional de Arte,
yo creo que fue una intervención afortunada que le ha dado una imagen que ya está muy vinculada al imaginario tuxtleco de cómo es su ciudad. Entonces yo creo que el edificio es muy simbólico de Tuxtla. Yo lo escogería como el edificio más representativo de la ciudad, claro, es mi percepción personal. Sin embargo, yo sí creo que es muy valioso como en este muestrario, digamos, de edificios patrimoniales importantes de Tuxtla Gutiérrez.